Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la Feria del Libro del Oeste de Caracas en su penúltimo día. En este momento estamos conectados con Natalia Brandler, quien es doctora en Ciencias Políticas y experta en igualdad de género. Es fundadora y presidenta de la Asociación Cauce, una ONG venezolana que tiene como finalidad impulsar el liderazgo de mujeres en política y en la sociedad civil. Natalia es una mujer venezolana con una ruta muy clara: apoyar a la mujer. Fue a España y el movimiento feminista de hace unas décadas que comenzaron a influir en esa ruta que poco a poco iba trazando. Era la época en que comenzaba a surgir en las jóvenes esa pasión por una transformación democrática del país donde las mujeres estuviesen también en pie de igualdad con los hombres. Para Natalia, las mujeres tienen que estar presentes en las mesas de negociación para lograr la transformación de su país, pero también necesitan llegar a las posiciones de poder en política y la sociedad civil. Tenemos que aprender a tomar la palabra y no esperar que nos las asignen. A Natalia no le importa que la llamen mujer cuota, porque, como dice la filósofa española Amelia Valcárcel, a igualdad capacidad, a igualdad meritocracia, queremos estar todas allí. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Y bueno, saludos a los oyentes, saludos Mildred y María Eugenia Arria, y saludos a Luis Cáceres. Bueno, quiero aclarar primero que nada que de lo que voy a hablar hoy es, digamos, de una percepción sobre las mujeres en los partidos venezolanos, en los partidos políticos, digamos, no una percepción, sino de un trabajo que vengo realizando desde hace ya varios años. Y pues ha habido allí análisis de estatutos, análisis de resultados electorales, análisis de encuestas, y solamente voy a hacer una muy breve radiografía porque es un tema sumamente amplio. Quiero también aclarar que no voy a hablar de los resultados electorales de esta reciente elección, salvo los datos que están disponibles en este momento, que son los de gobernadores y alcaldes, porque los datos que siempre suelen ser los más interesantes, que son los datos de cómo están compuestas los consejos municipales, todavía no están publicados con nombre y apellido, por lo tanto es imposible, o sea, más allá de los datos, de los números, de las cifras generales, es imposible dar resultados. Además, bueno, estas son elecciones, como muchas otras elecciones recientes, digamos, con muchas deficiencias desde el punto de vista de la transparencia, de la organización de las elecciones, de quienes participan, de las condiciones electorales, y eso hace que sea aún más difícil poder hacer este tipo de análisis, digamos, que incluye, por ejemplo, el número de partidos efectivos que compitieron, porque todo eso a la hora de los resultados, del análisis de resultados por hombres y mujeres, pues tiene una importancia ese tipo de análisis que no se puede hacer cuando uno no puede tener una total confianza en esos resultados. Sin embargo, voy a presentar algunos resultados en relación a ese sentido. Quisiera entonces comenzar por bueno, agradecer también a la UCAB y a la Embajada de Francia que me solicitó esta presentación. A ver. Quiero hablar, digamos, los temas que voy a tratar hoy, entonces son, no logro quitar esto porque no veo, ok, perdón. ¿Por qué las mujeres deben estar representadas en la política? Parece mentira, pero esto hay que aclararlo cada vez que hablo del tema de la participación de las mujeres en la política. Todavía hay que explicar por qué las mujeres queremos y exigimos estar en la política,
cuáles son las principales barreras institucionales que hay y qué ha pasado en las elecciones en los últimos 20 años para ver si hemos avanzado tanto a nivel de la región como en Venezuela. ¿Por qué las mujeres deben estar representadas en la política? Bueno, primero que nada porque no somos una minoría, somos el 50% de la población y esto, aunque parece un dato obvio, pues resulta que aunque participamos como ciudadanas en el voto, tenemos derecho al voto desde el año 47 y participamos activamente en política, sin embargo, en las elecciones y en los resultados electorales, pues no estamos ahí, no estamos donde se toman las decisiones que nos afectan, ¿verdad? Además, hay un sustento jurídico, hay desde el año 1948, de la primera Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, hasta el año 2014, cuando se publicó lo que se llama hoy en día la Ley Marco, que es la Ley Marco de la Democracia Paritaria de la Asamblea General del Parlatino del año 2014, pues van 66 años de leyes y resoluciones y aún estamos lejos de lograr no solamente la igualdad normativa, sino más aún, o más preocupante, la igualdad sustantiva o real. Fíjense la cantidad de pactos que ha habido desde la primera Convención Interamericana que concede, se llama Primera Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos a las mujeres, 1948. Y luego está toda una serie de convenciones y pactos que, como el año 1969, Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, bueno, no voy a enumerar todas, pero las más importantes, el Pacto de los Derechos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la CEDAW, que es la Convención de la Eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres del año 77, y el protocolo que se firmó, el protocolo facultativo que se firmó en el año 1999. Todo esto, más las resoluciones que ha habido en el Consejo de las Naciones Unidas, pues hace que exista un sustento jurídico para solicitar esto. Y luego hay un reajuste en la distribución desigual del poder que es necesario, digamos, que haya más representación de las mujeres, porque mientras más representada está la población, pues podríamos decir que hay que puede haber una mejor democracia. Además, hay toda una serie de argumentos que comparten muchas personas, como que es urgente renovar las élites, que hace falta hacer renovaciones en las políticas públicas y esas renovaciones pues necesitan consensos plurales, donde haya mujeres, donde haya jóvenes, donde haya poblaciones excluidas hasta ahora. Además, los países han demostrado que a mayor crecimiento, mayor equidad. Y además, pues sabemos que las mujeres hemos probado ser eficaces, como ha sucedido con el manejo de la pandemia, donde según el Forbes, un estudio que hizo en el año 2020, pues señalaba que quienes mejor habían manejado la pandemia habían sido 10 gobiernos presididos por mujeres. Además, las mujeres creamos un balance en las negociaciones. Está la resolución 1325 de Naciones Unidas del año 2000, que señala la importancia que tiene que haya mujeres en las mesas de negociaciones, porque cuando hay mujeres hay 15% más de probabilidades de que esas negociaciones sean duraderas, que duren 15 o más años, aquellos pactos que se hayan realizado. Entonces voy al segundo punto, estoy yendo bastante rápidamente para poder entrar en los temas después de análisis de algunos datos. Las barreras principales institucionales. Bueno, la primera barrera es la de los propios partidos políticos, porque los partidos políticos son
los gatekeepers, es decir, son aquellos que seleccionan a las mujeres, que deciden si las mujeres pueden o no participar en las elecciones, son los que deciden si los recursos se dan recursos para las campañas de las mujeres o recursos para la formación de las mujeres, en fin, todo, y son también por lo general quienes deciden las reformas de los estatutos de los partidos, donde, bueno, en muchos países del mundo las reformas se han logrado después que las mujeres habían logrado estar en las directivas de los partidos. La otra gran barrera es el sistema electoral, porque aunque ha habido y hay reformas, en el caso de Venezuela, las reformas han permitido una inclusión, pero una inclusión ficticia, porque el sistema electoral, el número de circunscripciones electorales, el tamaño de las circunscripciones electorales y la forma en que se cuentan los votos en Venezuela, sobre todo desde que se institucionalizó y se aceptó ese sistema paralelo donde no se cuentan todos los votos nominales para la elección proporcional, pues todo eso disminuye y de eso hay muchos estudios sobre digamos, la elección racional de los votantes y de las élites de los partidos, que dicen que con un sistema electoral como el que nosotros tenemos, las probabilidades de que las mujeres lleguen a concursar en las elecciones y a ser electas, pues son muy reducidas. Luego, el problema también de las normas que nosotros tenemos es una barrera institucional, porque a pesar de que la Constitución venezolana en el artículo 21 habla de la necesidad de, es decir, establece la igualdad de hombres y mujeres y además exige al Estado que cuando haya desigualdades, cuando haya brechas de género, el Estado tiene que legislar y tiene que reglamentar para evitar o para tratar en lo posible de disminuir esas brechas de género. Sin embargo, más allá de la Constitución, eso no está reglamentado, digamos, en leyes. Hubo una reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que estableció el artículo 144 en el año, la reforma del año 2000, pero la norma se desaplicó al poco tiempo para las elecciones, perdón, eso fue del 99 y se desaplicó para las elecciones del año 2000 por decreto del presidente de la República. Es decir, que ese artículo 144, que ni siquiera era un reglamento de paridad, una norma de paridad, sino era una norma de 30% en los cargos para los consejos municipales y las asambleas legislativas regionales, pues aún siendo muy limitado, pues no se aplica. En la región vemos que ha habido fíjense que América Latina se pone como ejemplo de una región en la que ha habido grandes avances. Ya hay 11 países que tienen la paridad. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos que resultados han dado. Y en general en Sudamérica, en las cámaras, en ambas cámaras, tenemos un 26% de representación de mujeres, con un mayor número en el Caribe, que hace que pareciera que se aumenta, pero en realidad tenemos apenas 26% en Sudamérica. Es decir, en todas las Américas es 32%, Sudamérica 26% y el Caribe 40%. Aquí vemos, como les decía antes, estos países que están en rojo son los países que han logrado normas de paridad, leyes de paridad, y han visto aumentar el número de mujeres en las cámaras bajas y en las cámaras altas. Fíjense que en Bolivia 47% de mujeres, en México, que bueno, se incluye a título comparativo, aunque no sea sudamericano, 49%, porque en México además ha habido grandes avances, no solamente
a nivel nacional, sino en los estados. Argentina, 41% de mujeres, y Ecuador, 38% de mujeres. Entonces, estos son países que han establecido la paridad, y como ven, los demás países pues tienen unos porcentajes mucho más bajos, incluyendo Venezuela con 22% de mujeres en la elección del año 2015. Entonces, específicamente, ¿cuál es la situación de las mujeres? Perdón, vuelvo atrás, aquí adelante. La situación de las mujeres, bueno, en Venezuela sabemos que hay una enorme polarización, fragmentación de los partidos políticos, y la fragmentación de los partidos políticos no ayuda tampoco a las mujeres. Se sabe que los partidos grandes, y me refiero a los partidos grandes, aquellos partidos que tienen la mayor posibilidad de ganar una elección a nivel de consejo municipal o de asamblea legislativa o de asambleas nacionales, son los partidos en los que suelen elegir mayor número de mujeres. Es decir, las mujeres que militan en los partidos que tienen más probabilidades de ganar escaños en una circunscripción electoral, sea nacional, regional o municipal, tienen mayores posibilidades de ganar. Entonces, cuando hay coaliciones de partidos, como hubo hasta hasta las elecciones del 2015, coaliciones de dos polos que funcionaban como un gran partido político, pues hubo mayores posibilidades de que las mujeres pudieran entrar. Pero mientras mayor fragmentación de los partidos hay, menores posibilidades tienen las mujeres de ser electas. Entonces, sin embargo, las normas de paridad del Consejo Nacional Electoral del 2005, 2008 y 2015, que fueron, por cierto, momentos en los que las mujeres de ambas toldas políticas o de ambos aspectos, digamos, del espectro político venezolano polarizado, se unieron para exigir la paridad, pues tuvieron resultados también en las elecciones. Las últimas acciones que hicieron conjuntas las mujeres en el año 2000 lograron que se estableciera el Instituto Nacional de la Mujer y que hubiera una agenda del movimiento ampliado de mujeres para el trabajo parlamentario y legislativo del año 2005. Desde entonces, desde el año 2005, no ha habido, salvo estos ejemplos de las normas paritarias en el Consejo Nacional Electoral, no ha habido sino polarización, y el movimiento de mujeres no ha podido avanzar de forma conjunta para exigir reformas legales. Quiero mostrar algunos resultados electorales. Estos son unos resultados electorales del año 2000. Voy a empezar por ahí, por el año 2000, porque son datos que tengo, digamos, bien desagregados, y donde pude analizar dónde estaban las mujeres de los principales partidos, en qué posición se encontraban de las listas. Fíjense que Acción Democrática, que tenía en ese momento, y siempre ha tenido una cuota de 30% como una normativa de los estatutos, o parte de esos estatutos, presenta en primera posición en las listas un 17%, tanto en listas como, perdón, en nominales, y en total presenta 35% de postuladas. Pero fíjense que la mayor parte de las mujeres están en segunda o en tercera posición de las listas, y eso se repite en todos los partidos, en la Causa R, en el MBR, en el MAS, en el PPT. Las mujeres están postuladas de segunda o de tercera posición en las listas, con un porcentaje mucho menor en la primera posición. De todas maneras, quiero mostrarles, fíjense esos resultados generales. Acción Democrática postuló en total 35%, es decir, por encima de lo que tenían establecidos ellos de su cuota,
pero por debajo, digamos, de una norma de paridad. Y los otros partidos en total, el promedio de mujeres postuladas fue del 28%. Vamos a ver ahora cuál es el resultado para ese año. Las barreras institucionales persisten porque a pesar de que, por ejemplo, fíjense de nuevo, Acción Democrática presenta 35% de postulaciones, pues se ve que las postula en segunda o en tercera posición, o probablemente las postula en municipios donde el partido no esperaba ganar o no esperaba ganar una segunda o una tercera, un tercer curul, y por lo tanto las mujeres quedaban fuera. Entonces aquí vemos cómo Acción Democrática pues, terminó escogiendo 19% de mujeres, el MBR 16.8%, y estos son partidos que tenían supuestamente unos reglamentos de cuotas, y los partidos que no tenían cuotas, sin embargo, como en la Causa R, como el Movimiento Primero Justicia, como Proyecto Venezuela, pues tuvieron mayor porcentaje de mujeres, a pesar de que, bueno, un número bastante pequeño de cargos. En el año 2005 se eligió 26% de concejales principales, y en cambio constituyeron el 54.8% del total de concejales suplentes. Muestra que no es un problema de falta de mujeres interesadas en competir electoralmente, sino que las colocan en posiciones desfavorables en las listas. En el año 2008, nuevamente tenemos más de 50% de mujeres postuladas, tal como estaba establecido en una norma del CNE, que tenían que presentar postulaciones paritarias, pero al final solamente se elige 18% de concejalas principales y 21% de alcaldesa, aunque para alcaldesa no había la norma de paridad. En las parlamentarias del año 2015, recordemos que hay una resolución del CNE que exige a los partidos la postulación en lista del 50% de candidatas mujeres, pero con un rango mínimo de 40% y máximo del 60%, que es una norma que suele utilizarse porque a veces es sumamente complicado, sobre todo si hay 5 o si el número de cargos a elegir es impar, pues es muy difícil postular 50 y 50. Entonces se establece un rango mínimo de 40 y máximo de 60. ¿Qué sucedió en las elecciones del 2015? 46% de candidatas de lista, donde estaba exigido que no fueran menos de 40, y en el caso de candidatas nominales, pues vemos que el porcentaje es mucho menor. Total de candidatas que se presentaron, de las 1.799 candidatos que se presentaron en total, fue 37% de candidatas. Y en total, en el caso de la coalición de la unidad, se eligieron 23% de diputadas, y en el caso de la coalición del Polo Patriótico, 20%. Eso nos da poco más de 21% de mujeres electas en el año 2015. Esto se suma a que una vez electas las mujeres, pues no están en las comisiones más importantes o no están en todas las comisiones representadas de la misma forma que los hombres. En el caso de la Asamblea del 2015, de las 15 comisiones permanentes establecidas en el Reglamento de Interior y Debate, solo 4 estuvieron presididas por mujeres, además de una comisión especial. De esas comisiones, pues estamos hablando de las comisiones tradicionales en las que se asigna a las mujeres, como puede ser de asuntos sociales o de planificación. Eso muestra que además hay una subordinación y exclusión de las mujeres en las posiciones significativas, y sobre todo de la discusión de políticas públicas que se da
en las comisiones, digamos, que hay en la Asamblea Nacional. ¿Qué sucedió? Tengo aquí unos datos comparativos de las elecciones regionales y municipales del año 2017. Vemos que, recordemos que para alcaldes y gobernadores, que son cargos para el Ejecutivo, no hay normas de paridad. Entonces aquí vemos cómo cuando no hay normas de paridad es aún más difícil para las mujeres acceder a estos cargos. En el año 2017, las mujeres representaron el 23% de los alcaldes y el 22% de los gobernadores. ¿Y qué pasó ahora en el año? Uy, este cuadro me quedó aquí, duplicado. Perdón, esto es 2021. ¿Será que me equivoqué? Exacto. Entonces, en las elecciones regionales y municipales de recientes, de 2021, pues vemos aún menor porcentaje de mujeres. Hemos pasado de, fíjense, del año 2017 de 23% a 18% y de, en el caso de gobernadores, de 22% a 9%. Entonces, podemos, y falta por analizar, por esos datos no están disponibles, el caso de los consejos municipales, que será interesante pues saber cuáles han sido estos resultados, aun cuando, perdón, como aclaré antes, son elecciones que han sido sumamente complejas por todo lo que sabemos y es muy difícil de analizar, digamos, de decir la situación de las mujeres, pero probablemente haya sido mucho menor que en todas las elecciones anteriores debido a la alta fragmentación de los partidos. Otros obstáculos que tienen las mujeres que no puedo dejar de mencionar es el sexismo y violencia política que sufren las mujeres que hacen vida en la política venezolana. 60%, es decir, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia política. Esto es una encuesta muy pequeña, apenas 110 mujeres políticas entrevistadas a nivel nacional. Del año 2019, 60 por 6 de cada 10 dice haber sufrido violencia política. Haber recibido amenazas de violencia, bueno, el 50%, la mitad de las mujeres. Restricción del uso de la palabra, impidiendo el derecho a voz en igualdad de condiciones dentro de sus partidos. 6 de cada 10 mujeres dijo haber vivido ese tipo de restricción a la palabra o al derecho de palabra o a que las corten en mitad de una locución. Le han asignado una responsabilidad y luego se la han retirado para dársela a un hombre. Aquí está el porcentaje. 30 mujeres, 45,5%. Y me han atacado físicamente, la mitad de las mujeres manifestó haber sido atacada. Entonces, imagínense a todas las restricciones que tienen las mujeres, además más ahora con la situación de una emergencia humanitaria compleja, donde las mujeres tienen asignados una serie de roles que van desde ayuda a los hijos de la escuela, la búsqueda del alimento, en fin, todo eso hace que y además la falta de financiamiento que tienen las mujeres para las campañas políticas, pues esto dificulta aún más la participación política de las mujeres, que muchas veces sencillamente se retiran y dicen prefiero no concursar. Entonces los hombres de los partidos dicen no, pero es que las mujeres no quieren entrar en política. Pero aquí tenemos toda una serie de elementos que muestran todas esas dificultades que tienen las mujeres. Luego hay un problema que tiene que ver con los estatutos de los partidos. La mayor parte de los partidos no tiene cuotas de mujeres en sus directorios y en los órganos de decisión, salvo ahora hay partidos nuevos como Encuentro Ciudadano y partidos como Acción Democrática que no ha modificado sus estatutos, que sigue teniendo este 30% que no ha logrado avanzar hacia una paridad.
y Un Nuevo Tiempo, que también mantiene un 30% de cuota en la directores y órganos de decisión. En partidos nuevos, les decía que no están aquí reflejados, porque esto es un estudio del año 2019, como Encuentro Ciudadano, hoy en día sí tienen un 40% de mujeres en sus órganos directivos y a lo largo de toda la estructura de decisiones dentro del partido. Eso es un trabajo que estoy realizando en este momento. El tema de si hay comisiones o secretarías no quiere decir que necesariamente por el hecho de tener secretarías femeninas eso haya contribuido a que haya más mujeres, pero aquí vemos pues que hay partidos que sí tienen una coordinación de mujeres, que por más que sea, el tener una coordinación pues permite que haya mujeres que estén luchando desde el interno de los partidos para la inclusión de más mujeres, pero esto también es un tema pues que habría que analizar si dentro de los partidos se están haciendo reformas o se van a hacer reformas para asegurar que haya participación de las mujeres en todos los niveles. Aquí tenemos entonces los resultados, estos últimos resultados que les acabo de mostrar del año 2020, de estas elecciones del año 2021. Y bueno, yo creo que somos pocos, valdría la pena tener un debate sobre este tema, pero les quería dejar aquí, ya que esto es una feria del libro, pues dejarles una publicación que salió recientemente en el que hago un análisis histórico de la participación política que han tenido las mujeres desde los años 40 en Venezuela. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para, por si quieren pues hacer preguntas o si quieren que hagamos alguna discusión, si quieren hacer algún comentario. Bueno, justamente aquí nos están preguntando si puede compartir el enlace que estaba en la presentación en el chat para que las personas puedan ingresar a él. Ok, si me dan un momento, déjame volver a compartir pantalla, porque tendría que, no sé si lo puedo copiar de aquí, no lo puedo copiar. Sí, ya se los voy a compartir. Pero mientras tanto, si hay algún comentario, ya les voy a compartir el enlace. Bueno, aquí en la sala, desde los espacios de la universidad, tenemos a una señora que quisiera hacer una pregunta, entonces le voy a dar pase al micrófono para que la formule. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cuál es el futuro de la mujer en la política. ¿Cómo se vislumbra a nivel de la paridad de género, en el tema de los líderes hombres? A ver si pudieras, cuando dices cómo se vislumbra, ¿a qué te refieres? Porque... Lo que pasa es que existen, por lo menos en Caracas, el liderazgo de la mujer es muy cuesta arriba, porque la mayoría de los líderes son hombres. Y no hay mucha cabida en la mujer, en la parte de la política, a menos que uno lo demuestre. O sea, las emergentes, vamos a hablar de los liderazgos de mujeres emergentes. Bueno, mira, yo pienso que como dije al principio, la política venezolana está urgida de una renovación del liderazgo. Y hay mujeres y jóvenes, porque no es solamente el caso de las mujeres, hay jóvenes en el país que empiezan a tener unos liderazgos y que quisieran ascender, digamos, dentro de sus partidos para ocupar posiciones en las candidaturas. El problema es que los partidos tradicionales han bloqueado el acceso de las mujeres y, como decía, solamente si hay cuotas de mujeres o normas de paridad, es que se han logrado acceder
al menos a las candidaturas. Entonces, el problema está en que mientras no haya esos cambios y mientras la lucha por el poder sea, como estamos viendo, en partidos fragmentados con muy pocos cargos a elegir, entonces los hombres se pelean por los primeros cargos y los obtienen, y a las mujeres las colocan en segundas y terceras posiciones. Yo pienso que la única manera, y siempre lo he pensado, y esto lo tomo también de una frase de la maestra de la política que fue Evangelina García Prince, que decía que los grandes avances que lograron las mujeres en Venezuela se lograron solamente con alianzas de mujeres. Es decir, cuando las mujeres se alían, cuando las mujeres trabajan juntas, no porque sean amigas, no porque no vayan a competir entre ellas, digamos, democráticamente cada una de sus partidos, pero que al menos se junten para pelear porque haya condiciones favorables para ellas en la legislación y en los partidos, es muy difícil, porque nadie suelta el poder si no está forzado para ello. Y las cuotas y la paridad son una manera de hacerlo. Por otra parte, como digo, hay partidos jóvenes que están empezando, por ejemplo, que no participaron en estas elecciones, como el caso de Encuentro Ciudadano, donde ya están estableciendo liderazgos juveniles y liderazgos de mujeres a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, en la medida en que haya elecciones transparentes, libres, en las cuales haya, digamos, nuevos partidos que se postulen, pues tal vez veremos una renovación de liderazgo que permita que haya más mujeres en cargos de elección. Pero mientras los liderazgos de los partidos no se renueven y mientras las mujeres no se unan para lograr mejores condiciones electorales, yo me temo que el patriarcado va a seguir manteniendo la estructura tal como está dentro de los partidos, y a las mujeres les va a ser muy difícil lograr avances. Y ojo, quiero decir que en el pasado, cuando en Venezuela hubo logros de las mujeres, siempre se hizo porque las mujeres políticas se aliaron con las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil. Los movimientos feministas, por ejemplo, se unieron en una gran alianza, una gran coalición de organizaciones que se llamó, por ejemplo, la CONG, le decían la conga, pero se decía la CONG, la coalición de ONGs. Y la coalición de ONG se unió con mujeres que ya habían establecido además una bancada de mujeres, como fue la Comisión Bicameral de la Mujer. Entonces, entre la Comisión Bicameral de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil, pues entre todas pudieron impulsar grandes reformas en Venezuela. Entonces, eso es algo que se necesita hacer. Muchísimas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Ya les puse en el chat la dirección del documento. Las personas que quieran, tengan alguna duda o comentario, pueden hacerlas a través del chat, o les voy a habilitar la opción para que puedan desmutearse si así lo desean. Mildred, ¿no tienes algún comentario? Ya que estás ahí. No se escucha. Muy buenas a todas, gracias, Natalia. Como siempre, tus palabras nos fortalecen. Ahorita pues se escucha mucho ruido porque ando en la calle. Y en el estado Mira tenemos graves problemas de electricidad y de ellos de conexión. Y aproveché este espacio para poder conectarme. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, Natalia, lo acabas de decir y lo reafirmo. Si no tenemos alianza, no vamos a poder tener ese logro de alcanzar los espacios en la política. Es cuestión que nosotras como mujeres, pues busquemos
la alianza no solamente entre las políticas, sino como lo acabas de decir, la asociación. Hay muchas fundaciones feministas que sí que están entendiendo, porque estaban como alejados de la política porque no querían saber nada de la política, de partidos políticos, y hay que entender esa parte, que hay un descontento, pero ya la realidad es otra. Ya es momento, actualmente en el Estado Mérida estamos realizando talleres de formación política para las mujeres y eso nos está ayudando mucho y ya estamos conformando alianzas, pocas, pero se está dando ese gran paso. Y gracias a ti, al movimiento, a la asociación Cauce que también nos formó para eso. Gracias, Natalia. Y gracias a la Gracias, universidad. gracias, Mil. María Eugenia, tengo tiempo sin verte. No se escucha. No se escucha nada. Bueno, no sé si no hay más comentarios o preguntas. Por aquí nos están preguntando si usted podría facilitar sus redes sociales o algún espacio donde las personas puedan ponerse en contacto con usted o para obtener más información. Por supuesto, ya se los comparto por el chat. Está la página de esta es la página web y luego están todas nuestras ese es Instagram y Twitter. Ahí nos pueden seguir. Perfecto. Bueno, si más personas no tienen más comentarios o algo por el estilo, creo que hemos llegado entonces al fin de esta actividad. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Es un placer para nosotros tenerte aquí en la Feria del Libro. Espero que podamos tener más encuentros como este en el futuro, incluso un poco antes de la Feria del Libro, porque realmente es un tema muy relevante y necesario. Necesario si queremos transformar el país en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a la Universidad Católica Andrés Bello y también a la Embajada de Francia que me invitó a que hiciera esta presentación.